Estamos con la serie de los altares. Quiero aclarar un punto. Un altar, hermanos, ténganlo bien claro, un altar es un lugar de encuentro con Dios. Un lugar en donde usted lo designa, sea el que sea. De hecho, yo le digo, incluso en el bus que usted vaya o en el carro, cuando usted ande, donde usted ande, si usted anda invocando el nombre del Señor, ahí está teniendo usted un encuentro con el Señor. No me vaya a malinterpretar y decir, estamos levantando un altar en este lugar y va a poner cualquier cosa y arrodillarse ahí. Altar, en la palabra significa un lugar de encuentro con Dios. Hemos visto en la primera enseñanza los altares que levantó Abraham. Por algo este hombre fue tremendamente bendecido, porque donde Abraham iba, donde él se moviera, la ciudad que él fuere, al pueblo donde fuere, donde él sintiera la necesidad de hablar con Dios, de comunicarse con él, Abraham levantaba un altar. Su nieto Jacob, la semana pasada, también hizo altar al Señor. Este lugar donde él hizo y le puso Betel, que significa casa de Dios. Y así sucesivamente hemos visto, hermanos, que el levantar un altar en nuestras casas, en los lugares de trabajo, en las escuelas, etcétera, donde usted llegue, usted levanta un altar, es decir, usted hace una oración especial, usted invoca el nombre del Señor en ese lugar y su negocio va a ser muy bendecido, su lugar de estudio va a ser muy bendecido. Su lugar de trabajo va a traer mucha bendición, tanto para usted como para los compañeros de trabajo, para el empleador, para los dueños, porque usted está invocando el nombre del Señor en ese lugar. Tener un altar siempre va a traer protección que nada ni nadie nos va a poder dar. Ya hablamos, hermanos, de que a nosotros no nos cuida la PNC. ¿Cuántos dicen amén a eso? A nosotros nos cuida el Dios Todopoderoso. Las bendiciones de las batallas conquistadas fueron dadas al pueblo de Dios primero en un altar. Ahí el Señor les habló y les dijo: ve, porque yo entregaré en tus manos tus enemigos. En el altar hubo arrepentimiento. En el altar también hubieron grandes hombres y mujeres como Ana, hermanos, que no podía tener hijos. Esta mujer llegó al altar, se postró, lloró, clamó, hizo un pacto con el Señor y el Señor le dio un hijo. Y no un hijo cualquiera, este terminó siendo, hermanos, un profeta del Dios Altísimo, el profeta Samuel. En el altar también se hicieron pactos. Si tú me das esto, Señor, yo te doy lo otro. El Señor dice: si tú haces esto por mí, yo te doy también esto. Jacob, hermanos, le dijo al Señor en este altar: si tú me llevas con bien y tú me traes con bien de todo lo que yo obtenga, yo te daré a ti, Señor, el 10%. En el altar todos empezaron a tomar fuerzas. Cuando eran débiles se volvieron fuertes. Diga fuertes. Por eso Pablo dice que cuando estoy débil, en realidad es cuando estoy fuerte. Porque cuando yo estoy débil es cuando la gloria, la fuerza, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo me gloriaría entonces de estar débil. Qué bueno cuando estoy débil, porque cuando yo pienso que soy fuerte, cuando yo pienso que me las sé todas, cuando yo pienso que mis estudios me abren puertas, cuando yo pienso que mi cara bonita me abre las puertas, entonces me la van a cerrar. Pero si yo pienso que la presencia de Dios es la que me está abriendo puertas, la que me está sanando, la que me está proveyendo, entonces el Señor siempre me va a dar la victoria. En el altar todos tomaron fuerzas. Se tiraron al suelo, se postraron, se arrodillaron, besaron el piso, hermanos, lo que hicieran. Pero en ese lugar donde lo hicieron, empezaron a tomar fuerza. Empezaron a decir: con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo, el Señor me ha hablado, yo siento la presencia de Dios aquí. El Señor me va a llevar en victoria, el Señor me va a sanar, el Señor me va a proveer, el Señor va a restaurar mi vida, el Señor va a restaurar mi matrimonio, el Señor está conmigo. ¿A dónde sentimos eso? En el altar. En el lugar que hemos designado para comunicarnos con el Señor. Yo puedo ir caminando en la calle, hermanos, si yo voy hablando con el Señor, yo voy diciendo oraciones, voy cantando salmos al Señor. Cuando me ha tocado caminar, incluso usted no tiene idea de los lugares que yo he andado, hermanos, y salir a las 10, 11 de la noche, de venir de orar por alguien, de venir poner manos sobre alguien para que está muy mal y no hallar ya transportes y hermanos, caminar y pasar por los lugares que he pasado
solo hablando, solo cantando, diciéndole: Alejandro, cantemos el Salmo 23 ahorita. Alejandro, cantemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada nos falta. Y como que una luz nos va siguiendo en ese lugar, hermanos, y nadie malo ni nada malo se nos acerca, porque en cualquier lugar donde usted vaya, que hable con el Señor, que invoque el nombre del Señor, ahí está haciendo un altar al Señor. El altar es un lugar íntimo, privado con Él. Nadie lo va a escuchar. No hay necesidad que usted venga a un lugar, que alguien abra una ventanita, una puertecita, o mueva una cortina y usted empieza a contarle sus intimidades. ¿Cuántos dicen amén? No hay necesidad de eso. Usted lo único que tiene que hacer es hablar con el Señor. Usted solo tiene que decir: Señor, yo vengo a tu presencia. Este es el lugar, yo me arrodillo en este lugar. Aquí quiero clamar a tu presencia. Y el Señor lo va a escuchar. Porque Él, hermano, sí tiene oído para escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Es un lugar de comunión suyo con el Señor. Ahí usted se pone de acuerdo con Él. Jueces 6:25, si me ayudan los hermanos. Ahora bien, hay quienes se atreven a hacer altar a cualquier cosa. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos que no todos podían hacer un altar? Solo podían hacer un altar aquellos que tuvieran manos limpias y corazón puro. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos que eso de manos limpias tiene que venir después de un arrepentimiento, de pasar por las aguas en el bautismo, de recibir la llenura del Espíritu Santo. Hoy puede levantar un altar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jueces 6:25, fíjense que el Señor dijo esta palabra a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gedeón era del pueblo de Dios. Es uno de los jueces, y usted lo va a encontrar en el libro de Jueces. Es del pueblo de Dios. ¿Y qué tenía el papá de Gedeón? Altar a Baal. Fíjense. Es decir, que hay personas que a cualquier cosa le quieren andar levantando un altar. Hay personas que ponen estampitas con candelas a los lados. ¿Sí sabe con una estampita? ¿Ah? Con velas a los lados. Hay otras personas que su computadora es un altar, su televisor es un altar, y pasan 20 horas en la televisión y ni siquiera 10 minutos en la Biblia. ¿Cuántos me están poniendo atención a eso? Y cosas materiales las vuelven un altar. Es decir, le dan más importancia a ciertas cosas materiales que a Dios mismo. Y todo aquello que ponemos antes de Dios, eso termina siendo su prioridad. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. No crea que el dinero, hermanos, es un Dios. El dinero es un Dios creado por lo del mundo, pero nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Él sí nos va a proveer, Él sí nos va a dar de todo. No se lo va a dar el dinero. Dígame eso, porque no es eso lo que le va a dar. Hay muchas personas que hoy en día hacen adoración y culto a eso hoy en día. Deme su atención, hermanos, por favor, en esto, porque Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Por 7 años estuvieron sirviendo a otros, estuvieron cosechando, iban todos los días a sembrar, iban todos los días a regar, iban todos los días a poner abono, pero cuando venían por su cosecha ya no había cosecha. Los madianitas de la tribu de Madián, ellos habían venido y les habían robado todo. Es decir, el enemigo te va a permitir que hagas esto, lo otro, pero cuando vayas por tu cosecha ya no encuentras nada. Hay personas, hermanos, de que el enemigo se encarga de ir al cajero automático y les roba todo. Sí, entonces más convendría que le dé al Señor lo que es del Señor, y Él va a cuidar sus bienes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense que estas palabras describen lo que el Señor les dijo, hermano. Lo que hicieron, el versículo 1, describen el interminable ciclo que el pueblo de Dios repitió generación tras generación. Dice que cada vez que alguno de los jueces
que Dios había puesto a Od, Barak, hermanos, la mujer Débora, Otoniel, Jefté, Gedeón, Sansón, hermanos, cada uno de esos jueces, cada vez que uno de ellos moría, el pueblo de Dios volvía a hacer lo malo. Porque ya no había un líder que les estuviera diciendo: no hagan esto, no se vayan tras otros dioses, no confíen en el dinero, confíen en el Dios que provee todo, no confíen en las medicinas, confíen en Dios que es el que sana, no confíen en ningún hombre, porque maldito el hombre que confía en hombre, confía en el único Dios todopoderoso. Pero el juez moría y el pueblo de Dios se volvía nuevamente a los malos caminos. Eso se dio desde Josué. Josué está, hermanos, por morir. José está por terminar ya. Él viene de ser el sucesor de Moisés. Y Josué ahora se encuentra, hermanos, en una situación en que el pueblo de Dios, diga el pueblo de Dios. ¿Será que alguno aquí es del pueblo de Dios? Ok, escuchen, hermanos. Josué se encuentra con que el pueblo de Dios ahora alaba y adora a otros dioses. Josué tiene que decirles, 24:15 de Josué, tiene que decirles: yo no sé a quién ustedes quieren servir, yo no sé a quién ustedes quieren alabar, yo no sé a quién ustedes quieren postrarse, yo no sé a quién ustedes quieren arrodillarse, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí vean ustedes qué hacen, pero yo, mi esposa, mis hijos, vamos a servir al Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Luego de Josué viene el libro de Jueces, y es un ciclo interminable en el libro de Jueces. De hecho, el último versículo termina diciendo que cada uno hacía lo que le diera la gana. Bien tremendo todo lo que sucedió en el pueblo de Israel. Todo el libro de Jueces se trata de decir que el pueblo de Dios hizo lo malo una y otra vez. También dice que el pueblo de Dios clamó una y otra vez. Y es común, hermanos, leer: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y Dios en su furor los vendió en las manos de sus enemigos. Amas, ese pueblo escogido, Señor, estamos de esclavos, estamos sirviendo a otros, ayúdanos. Y Dios levantaba a un nuevo líder, un nuevo juez. Y venía ellos a decirles otra vez lo mismo. El pueblo se arrepentía, pero el líder moría y el pueblo volvía a hacer mal. Un ciclo interminable, y hay muchas personas hoy en día que terminan cayendo en ese ciclo cada vez. El Señor hace un milagro, se le olvida y vuelve al mundo. Amén. Amén. Luego le vuelve a dar la bendición el Señor, luego le vuelve a dar la provisión, le vuelve a dar un nuevo empleo. Yo conozco a alguien que pasó 2 años sin trabajar, y esos 2 años nunca faltaba el culto, pero halló trabajo, ya no llegó. Tremendo eso. Se le olvida de que hay un Dios todopoderoso y Él es el que nos da la victoria. Yo me refiero, hermanos, a que mismo el pueblo de Dios tenía culto y altares a los Baales. Es decir, se estaban volviendo igual que los demás pueblos. A todo lo que ellos adoraran, también el pueblo de Dios lo iba a adorar. A ellos se les había olvidado Deuteronomio 6:4. Yo les aseguro que yo traigo a un niño de allá de la escuela dominical y me dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos se les había olvidado y habían creado muchos dioses. No son 2 dioses, no son 3 dioses, no son 100 dioses, no son 1000 dioses. Solo hay un Dios. Y ese Dios ha sido manifestado en carne en Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, estaba adorando varios dioses. Ya tenían dioses para todo. Los Baales es el plural de Baal. Baal era el dios de los cananitas. Los filisteos tenían un dios que se llamaba Dagón. A él le daban las gracias cuando los filisteos ganaban una batalla. Había otro dios, el dios Moloch. Este era de figura humana y tenía la cabeza de un ternero o de un becerro, y estaba sentado en un trono y le ponían una corona. A este Moloch traían ellos los niños recién nacidos y los sacrificaban a Moloch para darle gracias por algo que ellos decían: Moloch hizo por nosotros. El Señor le dice: ustedes no serán igual que los demás pueblos, ustedes me adorarán solo a mí.
Ustedes tienen un solo Dios. Ustedes no tienen varios dioses. Ese Dios soy yo, el que los saqué con brazo fuerte de Egipto, el que los hizo pasar el mar en seco, el que derribó y terminó con todos sus enemigos, el que los pasó el Jordán, el que les ha dado toda esta tierra. Ese soy yo, dice el Señor. Ustedes no van a alabar ni adorar otros dioses. Ustedes no van a ser igual que los demás. Y el pueblo de Israel dijo: sí, amén. ¿Cuántos dicen sí, amén? Amén. Pero ¿sabes qué? Se les olvidó. Y empezaron a alabar y adorar otros dioses. Quizás a alguno le va a dar risa lo que voy a decir ahorita, pero incluso hoy en día hay altares a la muerte. Hay altares a la botella de guaro. Y hasta música le hacen con guitarra y le cantan a las botellas de guaro. Hay canciones que le dedican, hermanos, a las drogas y al alcohol. Hacen de todo una alabanza a este tipo de cosas mundanas. Hasta los inmigrantes que se van para Estados Unidos, allá en Tijuana, tienen un lugar, hermanos, que han levantado un altar a un tal Toribio Romo. Y le dicen: Toribio Romo, ayúdame a pasar de ilegal. ¿Cómo le va a ayudar Dios a ser ilegal? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hasta eso le han levantado un altar. Incluso hay unos que le han levantado un altar a Maradona. Y se llaman los maradonianos. ¡Qué tremendo! Incluso hay unos que le ponen a Messi Dios. Y se agachan y dicen: oh Dios, Messi. ¡Qué tremendo! Pero usted le habla de Jesús y les cae mal. Eso es ir con los baales, como el pueblo, los enemigos del Señor. Santiago nos menciona a Elías, que es la porción que nosotros hemos leído. Santiago 5:17, hablando de él como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros. Diga nosotros. Él también tenía a la mano emborracharse, Elías, pero no lo hizo. Elías también tuvo a la mano irse tras otros dioses, pero no lo hizo. Elías mismo, hermanos, está diciendo: solo yo he quedado de los profetas del Dios Santísimo. Ahora hay 450 profetas de los Baales. Elías, hermanos, también tuvo la oportunidad. Para los hombres había muchas mujeres con las cuales él podía fornicar, pero no lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? También Elías tuvo la oportunidad de mentir, pero no lo hizo. Elías, dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones semejantes a la de nosotros. No sé si ahí está eso, pero hermano lo veo. Elías podía fácilmente doblegarse ante otros dioses, rendirle culto a otros dioses, darle adoración a otros dioses, traer ofrenda y sacrificio a otros dioses, pero Elías no lo hizo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Elías lo hizo única y exclusivamente para el único y sabio Dios. Solo ante él se postró. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego, habiéndoles dicho a ellos: ¿sabe qué? Ustedes, si no adoran esa estatua, ustedes van a ser llevados al horno de fuego. Y ellos dijeron: pues vamos al horno de fuego, porque no nos postramos ante ninguna imagen creada por manos de hombres, nos postramos solo ante el único Dios verdadero. Amén, hermanos. Y el rey Nabucodonosor, bien lo dijo, con mucho pesar en su corazón: por favor, adoren la estatua, no quiero meterlos al horno de fuego. Y si su Dios no los salva, Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron al rey diciéndole: si nuestro Dios no nos salva, no hay problema, seguimos alabando y adorando a nuestro Dios. Es que hay personas que dicen: oh Señor, si tú no me sanas, entonces me voy de la iglesia. Si tú no me das el carro que quiero, me voy de la iglesia. No, no es así, hermanos. La perfecta voluntad de Dios. Ellos siguieron alabando al único Dios verdadero en las buenas y en las malas. Se los agarraron hombres fuertes, muy grandes, muy musculosos. Abrieron el horno de fuego y los tiraron al horno de fuego, que incluso los que los tiraron terminaron quemándose y muriendo en el instante. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron. Dice que el rey llega y los ve y dice: ¿a cuántos metieron al horno? Le dijeron: a 3. Es que yo veo a 4. El ángel del Señor estaba con ellos adentro del horno de fuego. Amén. En ese mismo libro de Daniel, hermanos, habla Daniel diciendo que él no querían que orara las horas que Daniel oraba, no querían que él dirigiera
dirigiera su oración hacia Jerusalén. Recuerdo, ellos están cautivos en Babilonia y le mandan a decir al rey que Daniel no hace lo que el rey está diciendo, y le dice: Daniel, si no haces eso, te voy a tener que meter a un foso de leones. Daniel 6:21, hermano, dice: mi Dios le tapó la boca a los leones. Daniel terminó agarrando a los leones de almohada y se acostó en ellos y jugaba con ellos como que eran gatitos, porque el Dios Todopoderoso es el dueño de todo. Él es el dueño de los leones, Él es el dueño del fuego. Mi Dios es el Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor por eso. Estas personas prefirieron morir antes de postrarse ante los altares de dioses paganos, porque ellos tenían bien claros quién era el Dios de ellos. Pablo dice bien claramente: yo sé a quién sirvo, yo sé en quién he creído. Yo no he creído en dioses, yo creo en un solo Dios. Dígame eso, por favor. Y fuera de Él no hay Dios, y su nombre es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Eso pasaba con Elías en esos días, hermanos, y es por eso que Elías pudo venir, Elías pudo desafiar, Elías pudo lanzar un reto al rey Acab, uno de los peores reyes que el pueblo de Israel tuvo. Se casó con una mujer perversa, malvada, llamada Jezabel, hermanos. Esta mujer con él hicieron una pareja pero muy mala, hermanos. Y él le lanza un reto al rey Acab. Él le manda a decir: ok, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que yo no puedo hacerlo con el Dios que yo alabo? Yo te voy a demostrar quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, tú puedes alabar muchas cosas, alaba muchas cosas, pon imágenes de lo que tú quieras, ponle nombre a lo que tú quieras, pero mi Dios tiene un nombre y mi Dios es un solo Dios. Y dice en el capítulo 18, versículo, hermanos, le voy a leer yo esto, 17. Cuando Acab vio a Elías, el rey Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque Elías había profetizado que no iba a haber lluvia en esos días, y Elías oró para que no hubiera lluvia y no llovió. 3 años y medio. ¿Me está poniendo atención a eso? Elías se puso una oración y le dijo: ok, haz tú lo que quieras con tus dioses. Yo le voy a decir a mi Dios, yo voy a orar a mi Dios que no caiga lluvia aquí. Acab se enoja y Acab dice: tú eres el que está molestando a Israel. No era Elías, era Acab con la perversa Jezabel, hermanos, que había levantado altares por todas partes, había levantado dioses por todos lugares, y el pueblo de Israel, hermanos, estaba haciendo culto, adoración a cualquier cosa. ¿Está conmigo? Yo estoy declarando aquí que nosotros no hacemos culto en este lugar a cualquier cosa. En este lugar nosotros hacemos culto al único Dios verdadero. Nosotros hacemos culto al Dios Todopoderoso. Este lugar en donde nosotros estamos, hermanos, este lugar es un altar para nosotros. Aquí está Dios mismo. No tiene cuerpo, Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y un espíritu es incorpóreo. Usted no lo va a poder tocar, no lo va a poder ver, pero la presencia de Él está con nosotros. Dígame a eso. Amén. Aquí está Él con nosotros. Yo lo puedo sentir. Yo puedo sentir los abrazos del Señor. Yo puedo sentir la caricia del Señor. Yo puedo sentir a Él diciéndome al oído: muy bien lo que estás haciendo. Yo puedo verlo a Él acercándose a ustedes, dándoles consuelo, diciéndole: yo estoy aquí. Yo soy el único Dios. Ven a este lugar porque aquí está la presencia del Señor. A ese es el que nosotros alabamos. Elías le dice: no soy yo, rey Acab, eres tú el que ha hecho mal al pueblo de Israel. Tú eres rey del pueblo de Dios y mira lo que tú estás haciendo, has levantado altares. Dice el versículo 18: y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, es decir, de la esposa de Acab. Entonces Acab convocó, en la porción que leímos, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, a los que él decía: yo tengo 450. De nada les sirve tener 1000 hombres
si no tiene a Dios con usted. De nada le sirve $1.000.000 en la cuenta del banco si Dios no está con usted. De nada le sirve tener una flotilla de agentes del CAM a su servicio si Dios no está con usted. ¿Cuántos dicen amén? De nada sirve que usted lo lleve al mejor hospital del mundo si Dios no está con usted. De nada sirven todas las medicinas, todos los aparatos, todos los médicos, especialistas, donde usted los quiera mandar a especializarse. Si Dios no está con usted, no hay sanidad. Pero si Dios está conmigo, dice Romanos 8:31, ¿quién contra mí? Se debería darle un mejor aplauso al Señor por eso. Es por eso que Elías le lanza este reto acá, hermanos, al pueblo de Dios en general, y le dice: hagan ustedes su altar. Y yo vengo a retar a todos los demás que no son del pueblo de Dios. Hagan ustedes su altar. Órenle a sus dioses. Eso es lo que Elías les dice. Estoy resumiendo la porción que leímos. Hagan cantos, aplaudan, hagan bailes, traigan sacrificios, pero sus dioses, les dice Elías, no sirven para nada. Esos dioses que ustedes tienen son chafa. Amén. Esos no son dioses. Esos son dioses baratos. Esos no son dioses originales. Esos dioses tienen ojos pintados con las manos de uno de ustedes. Usted lo hizo, usted lo dibujó, usted lo coloreó. Esos no son dioses. Esos son una farsa. Pero háganlo ustedes. Ustedes quieren hacer oración a ellos, ok, háganlo, no se preocupe, alaben lo que usted quiera, cante lo que usted quiera, baile lo que usted quiera, sacrifíquele lo que usted quiera, pero yo, ¿cuántos me están poniendo atención? Pero yo voy a alabar, voy a adorar, voy a cantar, voy a sacrificar al único y sabio Dios, al Dios todopoderoso, al único que vive y reina por los siglos. Y hagan la prueba. Hagan la prueba, traigan el buey, pártanlo, córtenlo, pónganlo, pero no prendan fuego. Yo voy a traer un buey también y voy a partirlo y no voy a prender el fuego. Vamos a orar. Oren ustedes y yo voy a orar de mi lado. Oren ustedes a sus dioses y yo oro a los míos. Mientras tanto, les dice Elías, yo voy a reposar, yo me voy a alegrar y yo cantaré al Señor. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cuando dicen amén, hagan lo que ustedes quieran. Y ahí me cuentan, ahí voy a venir en unas 2 horas a ver si su Dios le respondió. Yo voy a alabar, voy a glorificar al único y sabio Dios, al Jehová de los ejércitos, al creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que habita en ellos. Cuando estos profetas de los Baales hubieron terminado el altar, hubieron terminado el sacrificio, y obviamente, hermanos, diga conmigo, nada pasó. Nada pasó. Por más que sudaban, por más que brincaban, por más que daban vuelta alrededor, nada pasó. Ahora llega Elías y le dice al pueblo de Dios, ¿cuántos me están escuchando esta mañana? Le dice Elías a ellos, llama al pueblo y le dice, vengan, vamos, vengan a ver, acérquense a mí, venga todo el pueblo de Dios, venga acá, no se preocupen, lo que pasa es que esos no son dioses. Esos son muñecos de barro, muñecos de madera, muñecos de acera, muñecos hechos por manos de hombres, por algún carpintero, por algún alfarero. De ellos menciona el Salmo 135:16. Dice de la siguiente manera: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. ¿Está poniendo atención? Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Pero mi Dios sí me oye, sí me mira y sí me ayuda. Oiga, pueblo de Dios, deje de adorar esos dioses que no lo llevan a nada. Mejor vengan y hagamos un altar al Dios todopoderoso. Y el pueblo de Dios dijo, queremos hacer un altar. Queremos hacer un altar a ese Dios del cual tú nos hablas, ese Dios que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Cuando dicen amén, a ese Dios, a ver, Elías, haz algo. Y dice el versículo 30, hermanos, de la siguiente manera, 18:30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló, diga arreglar. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios ya viene con altares, verdad? Desde Abraham viene haciendo altar.
pero estaba desarreglado el altar. Puso atención a esa palabrita, porque Elías le dice, se le acercó y él, el profeta, arregló el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Cuántos tendrán altares arruinados en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, en los negocios? Altares arruinados, todos polvosos, todos llenos de telarañas, que nunca más volvieron a ver el altar. Y ya aclaré que un altar no es un lugar que usted va a levantar con piedras o algo. Un altar es el lugar donde usted habla directamente con Dios. Porque aunque el pueblo de Dios conocía a Dios, aunque ellos sabían, habían escuchado las historias desde el libro del Éxodo, hermanos, cómo les había sacado con brazo fuerte de Egipto, se les había olvidado quién era ese Dios. Aunque antes se habían levantado ese altar, aunque antes se habían adorado ahí, ahora ellos habían abandonado el altar de Dios y estaba en ruinas. Yo quiero hacer esa pregunta confrontativa a usted, porque si yo no hago eso, de nada sirve el Evangelio. Si el Evangelio solo es para, ay, qué bonito, aplausos, besito y beso, y nos vemos, adiós, el otro domingo. No, yo no estoy haciendo nada. Pero si yo lo confronto a su vida, si usted dice, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Yo quiero preguntarle, ¿cómo está tu altar? O quizás ni siquiera tienes uno. ¿Será que usted lo limpia constantemente? Y vuelvo a aclarar, no es un lugar donde usted ponga una mesa, donde ponga una silla, donde ponga piedras, no. El altar es donde usted anda caminando en comunión con el Señor. ¿Cómo está tu altar? ¿Será que usted ofrece adoración constantemente o usted anda yendo música de reggaetón en la calle? ¿O será que oye alabanzas al Señor? ¿Será que usted canta himnos y salmos al Señor? ¿Cómo está su altar? ¿O será que sobre el domingo hay un altar en este lugar? O a veces ni siquiera el domingo. Es necesario que su altar al Dios Todopoderoso siempre esté arreglado, siempre esté en condiciones de santidad y consagrado. Arréglelo, dígame. Límpielo, dígame. Decrete un espacio, un tiempo donde usted lo dedique al Señor. El versículo 33, hermanos, habla de preparar un altar. Dice, preparó luego la leña. ¿Quién? El profeta Elías, el encargado de llevar la palabra de Dios al pueblo. Él tiene que decirles, voy a arreglar tu altar, que eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Voy a arreglarlo, voy a ponerlo como debe de estar, voy a confrontarte, voy a hacer que hagas algo tú entre semana, voy a hacer que tú tengas comunión con Dios todos los días. Tenemos que arreglar ese altar que está en ruinas. Y ahora vamos a preparar un altar, y dice que lo preparó con leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Agua sobre la leña. Yo no sé si usted ha intentado hacer fuego un día. Y si usted le tira la leña, agua. Pero dice que Elías le tiró agua sobre la leña. Hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme. Amén. Y los 450 profetas de Baales, solo viendo que él no clamó a dioses, clamó a un solo Dios. Denle un aplauso al Señor. Sacrificio es cualquier cosa consagrada u ofrecida a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, escucha esto, hermano, escucha esto por favor, les suplico, ponga atención. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nadie podía llegar a la presencia del Señor y venir sin nada. Si quizás no tenga dinero o cosas materiales, pero usted tiene un corazón que le puede ofrecer al Señor. Amén.
su tiempo, su mente, su dedicación. Dice, yo quizás no tengo esto, pero te doy mi corazón, Jesús, y el Señor va a recibir ese corazón. ¿Qué sacrificio le quiere dar hoy usted al Señor? Escuchen, hermanos, hay muchos incluso viniendo a las iglesias, con todo respeto, y no traen Biblia. ¿Cómo es que sí compra saldo para el celular, pero no una Biblia? ¿Cómo que el celular no lo deja en la casa y todavía se regresa a traerlo? Pero si dejó la Biblia, hay que se quede. ¿Cómo se está usted preparando para hacer un sacrificio al Señor? Primer libro de Reyes 18:33 dice, preparó la leña, el buey, llenólo con cántaros de agua, lo derramaron 3 veces sobre todo el altar. Al ofrecer sacrificio en el altar de Dios, tenemos que venir con una disposición a cantar. ¿Cuántos cantan al Señor? ¿Ah? Llegar temprano, para que nada le impida ofrecer esa adoración. Y no es solo cada 8 días. Esto es de todos los días. Quizás algún día no nos reunamos aquí, porque no estamos todos los días reunidos acá, pero usted puede hacer esto todos los días en su casa. Y quiero decirle, el versículo 38 dice algo, con eso termino, quiero animarlo a que se ponga de pie. Respóndeme, dice el 37, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, prendan todos esos mentirosos, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. El profeta de Dios, el varón de Dios, tiene la autoridad de parte de Dios para hacer